Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Agradecer a todos los asistentes que están hoy aquí con nosotros, independientemente de dónde vengan. Especial mención, naturalmente, a los dos rectores, al sistema universitario aragonés tan importante, al propio director gerente del ITA y gente que está aquí hoy con nosotros que de alguna manera interviene como agentes catalizadores o impulsores de todo el sistema ciencia, tecnología, empresa, universidad que tiene la comunidad autónoma de Aragón. Permítame que agradezca, en primer lugar, a todos aquellos parlamentarios que han intervenido y que, de alguna manera, han impulsado también esta ley, la señora Martínez, la señora Luquín, la señora Díaz, el señor Martínez, también el señor Lobón, y a todos aquellos que, como el propio letrado, han ayudado a que pudiera salir adelante. Nosotros también, desde el Partido Aragonés, permítanme el apoyo que el propio presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, dio a esta ley, donde me dijo el primer día: Jesús, apoyo total a la Ley de Ciencia de Aragón. Apoyo total y sin fisuras a la propia Ley de Ciencia de Aragón. Y así se lo pude transmitir a la consejera Pilar Alegría, que desde el primer momento entendió ese apoyo desde el propio Partido Aragonés a una ley de ciencia importante y en donde, señora Alegría, le queremos dar las gracias de que haya entendido ese apoyo sin fisuras como tal. Nosotros solo pusimos una condición, y era que la ley tuviera una financiación adecuada y que se pudiera cuantificar de alguna manera, es decir, que no fuera un conjunto de papeles sin financiación y que se pudiera cuantificar. Y así se lo dijimos en el despacho a la propia consejera. Es decir, nosotros queríamos que se llegara al 1,3% del PIB, como ese era la media a nivel nacional, y que se mirara de proyectar a ese 2% aproximado que hay en Europa. Hay que decir que la consejera, desde el primer momento, entendió y dijo que sí, y en ese sentido nosotros apoyo sin fisuras a la Ley de Ciencia de Aragón. A partir de ahí nosotros enmendamos con enmiendas de calidad. En primer lugar, igual que hemos dicho anteriormente en otra ley, que no fuera un conjunto de papeles sin financiación. Nosotros, una de las enmiendas era crear un fondo especial para que el día de mañana gobernara quien gobernara, gobernase quien gobernase, hubiera un fondo importante con una partida económica importante para poder impulsar la I+D+I en Aragón. En segundo lugar, nosotros hablábamos de potenciar todo el músculo universitario aragonés. Músculo universitario aragonés. Hablábamos de las dos universidades, sin excepción. Todo el músculo universitario aragonés y todos los entes que existen alrededor, desde el ITA, desde el CITA, CSIC, gente que está aquí, desde todos los entes que están alrededor para poder seguir potenciando e incentivando la I+D+I en Aragón. A partir de ahí, otra de nuestras enmiendas hablaba de la necesidad de adecuar los perfiles profesionales a las necesidades que tienen las empresas actualmente. Muchos de los que están en la tribuna lo saben mejor que yo. Probablemente en los próximos años gran cantidad de las profesiones que existen hoy en día prácticamente no estarán y aparecerán muchísimas otras en donde Aragón deberá liderar la aparición de esas nuevas profesiones o de esos nuevos perfiles. A partir de allí también nosotros hablábamos de la necesidad de potenciar, además de lo público, la colaboración público y privada. Es importante impulsar la colaboración público-privada en todos los ámbitos, pero naturalmente en el del I+D+I. Además, nosotros también insistíamos de forma insistente, y no es mentalidad provinciana, de intentar impulsar y desarrollar todos los agentes de la I+D+I en la medida de las posibilidades del Gobierno a lo largo de todo el territorio. Aragón es el 10% de España, señores, el 2,9% de la población. Y no solo Zaragoza, que nos parece bien, pero también la provincia de Huesca y la provincia de Teruel hay que intentar impulsar naturalmente toda la I+D+I, dentro de lo que todo el mundo predicamos y hablamos, independientemente de seamos parlamentarios o no, de la vertebración del territorio. En ese sentido también nosotros hablábamos, y nos consta que el Gobierno está dando pasos al respecto, de que algo importante y ligado a lo anterior
tiene que ver con la necesidad de las telecomunicaciones y de la banda ancha en nuestro territorio. Se empezó en su día con el Plan Conecta Aragón, el actual Gobierno está siguiendo y en ese sentido nosotros creemos que es importante. Si no llega la banda ancha y unas correctas telecomunicaciones a Aragón, en ese sentido no podremos ser competitivos. Y luego algo en lo que hemos insistido el Partido Aragonés, hemos insistido mucho el Partido Aragonés a través de iniciativas de impulso es que Aragón liderara las tecnologías de futuro. Y además hemos insistido desde el año 2015 en la propia Comisión de Innovación, Investigación y Universidad. Y hablamos de iniciativas que tienen que ver con la economía circular, hablamos de iniciativas que tienen que ver con la industria 4.0, hablamos de iniciativas que tienen que ver con las Smart Cities, hablamos de iniciativas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con el Big Data, con el blockchain. Y eso tenemos que liderar algo y Aragón debe liderar algo dentro de ese sistema, de ese músculo, ciencia, tecnología, empresa y universidad. Por tanto, agradecer a la consejera la disposición que desde todo momento ha tenido en todo lo que tenía que ver en esas reuniones que hemos tenido con el Partido Aragonés, agradecer a todos los grupos parlamentarios la facilidad que han puesto para que esta ley salga adelante y por el bien de los aragoneses, de las propias empresas, de la propia Administración y de todos los entes que rodean a la I+D+I, nos vamos a alegrar y vamos a intentar que salga la mejor ley posible. Muchas gracias a todos. Gracias, señor.